Buenos días a todos. Muchas gracias por la participación y saludarlos. Vamos a iniciar una nueva sesión de la clínica ECO de COVID prolongado. Es un programa con la colaboración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Le damos la bienvenida a Gabriela Zambrano, integra el grupo COVID de la Asociación Panamericana de Infectología y es la coordinadora de investigación de Eugenio Espejo. En el día de hoy ella nos va a estar presentando el efecto de la inmunización contra el SARS-CoV-2 el efecto que tiene en el COVID en la prevención de COVID prolongado. Que recuerden mantener la cámara encendida como siempre, el micrófono inhabilitado y que la actividad cuenta con traducción simultánea de español y portugués, que puede seleccionar su idioma en el menú inferior. Por otra parte, tenemos la posibilidad de hacer preguntas. Si quieren ir haciendo preguntas durante la charla está bien, pero al final de la charla dejamos abiertas las preguntas para poder intercambiar un poquito, si es que, como siempre, si nos da el tiempo. Si estamos todos prontos, le damos la bienvenida a Gabriela Zambrano y bueno, y ponemos su presentación para darle inicio. Muchísimas gracias por la presentación, Federico. Para mí es un honor poder compartir esta investigación que ya ha sido publicada en Vaccines, con una visión más latinoamericana de lo que pasa con Long COVID. Bien, entonces, como les comentaba, el nombre de esta investigación son los efectos de la inmunización contra SARS-CoV-2 para la prevención de COVID persistente. Estoy hablando de una entidad postviral que se ha vuelto un problema de salud pública en Latinoamérica. ¿Sí? Estos son mis conflictos de interés. Dentro de la problematización e introducción, quisiera hablar un poco de que esto no es nuevo, de que nosotros conocemos otros síndromes postvirales o PIS como Guillain-Barré, postpolio, post-Lyme, ¿sí? Post-chikungunya incluso, y que son síndromes inflamatorios que pueden durar dentro de una firma molecular durante mucho tiempo, ¿sí? Dentro de lo que concierne a COVID persistente, las causas hipotéticas que ya se han barajado muy probablemente aquí durante otras sesiones es la disregulación inmune, ¿no? Es decir, que existe una infección persistente que provoca disregulación inmunitaria con reactivación de virus secundarios, como en el caso de Epstein-Barr y herpes 6, lo que podría explicar de cierta manera las encefalomielitis miálgicas que estamos viendo. La disbiosis de la microbiota, incluyendo la persistencia del virus en reservorios a nivel intestinal, la autoinmunidad y la sensibilización inmune que genera mimetismo molecular y en este sentido muchos pacientes actualmente tienen, como voy a presentar, ANAs positivos o fenotipos de sensibilización que son muy similares a una miopatía inflamatoria. El COVID persistente es una endoteliopatía que genera coagulación sanguínea y trastornos endoteliales y una señalización neurológica disfuncional a través de disfunción del nervio vago. Cuando nosotros hacemos la definición de COVID, sabemos que COVID agudo menos de 4 semanas, PASC, como lo conocemos, 4 a 12 semanas y COVID persistente más de 12 semanas. Pero en realidad, si vamos a la fisiopatología, los anticuerpos contra los receptores beta-adrenérgicos y los receptores de acetilcolina, en este subconjunto de pacientes que vamos a ver, que son latinoamericanos, ya están desde fases anteriores, ¿no? Y estos anticuerpos se correlacionan con la gravedad y los síntomas y alteraciones del sistema nervioso central en estos fenotipos de encefalomielitis miálgica. Cuando nosotros vemos pacientes con COVID-19 que actualmente en la era post-vacunación están todavía hospitalizados, generalmente oncohematológicos o que tienen algún trastorno de la inmunidad, utilizamos este score que se llama es una selección de lazo, generalmente nos ayuda a generar un score y cuando tenemos, por ejemplo, fatiga post ejercicio, niebla mental, mareo, síntomas gastrointestinales, palpitaciones, disfunción sexual, ¿sí? Tos crónica, dolor.
a nivel del tórax u otros movimientos anormales, incluso sacamos una frecuencia y ponderamos bajo una puntuación que es este score para poder determinar si ese paciente a lo largo del tiempo va a presentar post-acute secuelas, o sea, PASC. Si tenemos menos de 12 es un PASC indeterminado y más de 12 es un PASC positivo. Esto nos da la posibilidad de ya generar la perspectiva de quién va a padecer este postviral. El primer desafío actual ha sido la definición, como ustedes bien saben, hacía falta un análisis con estratificación por endotipos y identificación de biomarcadores. Cabe recalcar que actualmente no existe un biomarcador específico para decir este paciente tiene o no long COVID, entonces un diagnóstico clínico que en base a la NACEM, que en el 2024 ha propuesto esta definición un poco más abierta de long COVID, como una infección asociada a una condición crónica que ocurre después de SARS-CoV-2 y que está presente al menos 3 meses de forma continua en un curso remitente, recurrente o progresivo. Esto me recuerda mucho a la esclerosis múltiple y a sus fenotipos de esclerosis múltiple, ¿no? Y que es sistémica, es multisistémica, puede afectar a varios aparatos y sistemas. Bien, actualmente esto es lo que estamos viviendo en las clínicas post-COVID. Nosotros tenemos pacientes y en el 90% de los casos tuvieron una enfermedad leve en la sintomatología aguda, pero que ya se proyectan dentro de por lo menos, al menos, más de 200.000 millones en los siguientes 10 años. Y teniendo en cuenta que actualmente existe un movimiento antivacunas, incluso en niños, y que los niños, por ejemplo, en Estados Unidos están dejando de vacunarse por algunas regulaciones que se están dando desde sus comités, puede esto generar también fenotipos en niños, que habrá que también estudiar en Latinoamérica. El long COVID y las condiciones persistentes o post-COVID son generadas en población no vulnerable y esto es lo que a mí personalmente más me preocupa, es la población económicamente activa de 35 a 49 años. El impacto de la edad en la COVID es por 2, o sea, la tasa de COVID persistente en adultos de 35 a 49 años versus mayores de 65 años. Y esto es terrible porque en cuanto a años de vida perdidos y a calidad de vida, estamos generando población que está secuelada. Tenemos población secuelada actualmente después de la pandemia. Y el riesgo de las secuelas viene con cada reinfección, ¿no? Con 2 infecciones o más de 3 infecciones, comienzan a haber al menos una secuela, de entre ellas la mayoría cardiovascular, también secuelas hematológicas, diabetes, gastrointestinales, renales, neuropsiquiátricas, musculoesqueléticas, neurológicas y desde luego pulmonares. El desafío clínico todavía es que esta entidad como condición post-COVID no es reconocida como una condición multisistémica. Después de la SEM 2024 quizás tenemos un poquito más de apoyo en ello, pero afecta al corazón 26%, pulmones 11%, riñón 4%, páncreas 40%, vaso 4%, y un deterioro incluso es mayor en personas con condiciones post-COVID en estos estudios en los controles sanos de la misma edad, ¿sí? Es decir, que al menos 70% tuvo un deterioro de más de un órgano, ¿no? Los estudios demostraron, perdón, en el último Congreso Europeo de Cardiología que existe también más tendencia a trombosis venosa pulmonar y tromboembolia pulmonar y mayor riesgo de diagnóstico de demencia luego de COVID-19 versus otras infecciones del tracto respiratorio, ¿no? Esto es importantísimo. Hay un tercio que tiene algún trastorno neurológico psiquiátrico en los siguientes 6 meses. Y el riesgo de demencia luego de COVID-19 versus influenza es del más del doble. Entonces, COVID-19 también dentro de vacunación se vuelve una vacuna quizás antidemencia. Y digo quizás porque todavía no existe información que esté totalmente disponible para decirlo de forma afirmativa. Lo que estamos viendo, lo que yo veo realmente en mi consulta, es que tenemos nuevas enfermedades autoinmunes y este estudio lo confirma. El riesgo de diagnóstico para quienes tenían COVID versus para quienes no lo tenían fue alrededor de 3 veces mayor para artritis, lupus, psoriasis y enfermedades de tejido conectivo. Y también 2.5 veces mayor para la diabetes tipo 1, sobre todo en niños. En cuanto a las cargas neuropsiquiátricas, también existen factores de gravedad en cuanto a la gravedad de la COVID-19, la vacunación y las pautas heterólogas que se han asociado con un riesgo reducido de efectos o resultados, desenlaces neuropsiquiátricos.
Y esto es lo último en cuanto a salud global, long COVID y el riesgo de Alzheimer. Existe un polimorfismo común en esta enzima que se llama metil N-tetrohidrofolato reductasa, que se asocia a la gravedad de COVID-19 con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Y para ya finiquitar en cuanto a toda la evidencia que tenemos de que esto es una entidad real, créalo o no, tenemos aquí un estudio que ya es realizado en tejido, donde se ve ARN viral y Ts activas durante años. Durante este estudio se hizo que 24 pacientes participen entre 27 y 910 días después de la infección y se utilizó un radiofarmacéutico 18-fluoracilo para la captación del marcador, encontrándose en la médula ósea, en el tronco encefálico, en el tejido linfoide y además en la pared intestinal, eh, reservorio viral, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo, este es el estudio de Peluso en tejido intestinal. Dentro de los subfenotipos, ya la inteligencia artificial nos ayuda a generar a los clínicos quizás una guía para poder reconocer al paciente con un COVID. Y pues tenemos el subfenotipo 1, que es el cardíaco renal, que de acuerdo a este estudio de Howe es un 33.75%. Cabe recalcar que es una población asiática en la cual encontraron síntomas cardíacos como glomerulonefritis, insuficiencia renal y anemia. Los pacientes con este subfenotipo tendrían a ser mayores de 65 años y padecieron una COVID aguda mucho más grave con hospitalización. El subfenotipo de Howe del tipo 2 es un respiratorio ansioso y respiratorio de 32.75%, donde predominaron las afectaciones respiratorias y este fue mayor de 50 años. Al menos tuvieron una carga de comorbilidad inicial, como por ejemplo EPOC. ¿Sí? Estos pacientes tuvieron que ser tratados con antialérgicos, antiinflamatorios, incluidos esteroides inhalados y montelukast. Dentro de los fenotipos de Howe tenemos el subfenotipo 3, musculoesquelético y sistema nervioso central, con 23.37%, con dolores musculoesqueléticos, cefaleas y trastornos del sueño-vigilia. Y esta proporción fue la más alta de pacientes con más de 5 visitas ambulatorias luego de la infección. Y por último, el subfenotipo 4, que es un digestivo respiratorio. ¿A qué llegamos con esto? Que clínicamente, si nosotros tenemos el antecedente COVID-19, podremos reconocer a los pacientes con U079, que es condición post-COVID. Tener en cuenta que la demografía de la población puede hacer que el COVID persistente cambie de fenotipo clínicamente, y esto es lo que quiero demostrar el día de hoy en población latinoamericana. Y eso dependerá del estado de la vacunación, de la severidad de la infección, de la edad, del sexo, de la etnicidad y las comorbilidades que trae la población latinoamericana. Y en eso los latinoamericanos traemos alta carga cardiovascular, ¿sí? Factores de riesgo para el long COVID, en realidad ya nosotros sabemos que ser mujer podría ser un factor de riesgo de acuerdo a estudios realizados en veteranos en Estados Unidos. Y tener una minoría étnica como ser afrocaribeño podría tener también que ver una circunstancia de privación socioeconómica, ser fumador o un índice de masa corporal de más de 30. En cuanto a la justificación de esta revisión, estos son datos de Latinoamérica que demuestran que la vacunación reduce el riesgo de condiciones post-COVID. Y como tenemos ya datos de otros países, todos los datos que voy a presentar antes son de metaanálisis realizados afuera. Entonces, mi curiosidad era saber si yo realizo metaanálisis con información solo latinoamericana, qué es lo que yo voy a encontrar, ¿no? En esta revisión, que es famosa de Watanabe, encontramos que la revisión sistemática de los estudios observacionales de metaanálisis desde marzo del 2020 hasta abril del 2020 encuentran que la vacunación, por lo menos de 2 dosis versus ninguna, sí se asociaba a una disminución del long COVID. Y lo mismo decía Gao, donde se encontraba un efecto protector en los participantes vacunados con 2 dosis. Y hasta ello, en este estudio también se encontró que por lo menos con 2 dosis, ya después de 2 dosis bajábamos a un 8.8% de probabilidades de long COVID después de 24 semanas de la infección. Entonces, la pregunta pico es, población adulta latinoamericana, rol de vacunación completa versus actualizada, población comparativo es la población norteamericana, europea, asiática, y el desenlace es la prevención de COVID prolongado. Realizamos una búsqueda exhaustiva con criterios de exclusión y exclusión. Esta es la estrategia reproducible de búsqueda.
Se excluyeron los reportes de caso, además de diseños cualitativos o artículos de opinión, y lo que encontramos fue esto. Interesantemente, los datos en Latinoamérica son escasos. Al hacer nuestro algoritmo Prisma nos dimos cuenta que realmente solo 8 estudios cumplían con calidad para poder ser metaanalizados. Y dentro de estos estudios, quiero mencionar que curiosamente Brasil lidera y México lidera. Entonces, tenemos el primero que fue publicado por Núñez en México, ¿sí? El segundo por Angarita, que es un estudio de al menos una dosis. El tercero por Mara, que es al menos una dosis. El tercero de Beri, que es al menos una dosis. Tenemos algunos estudios de primo vacunación también de México, de Arango Ibáñez, pero yo quiero que vean en la parte que dice ítem vacunas. Que hay vendría a ser, son heterogéneos desde el punto de vista que hasta aquí todos tienen al menos una dosis para disminución de síntomas de COVID persistente, ¿no? Pero cuando vemos en los otros objetivos primarios de los estudios, vemos que de pronto no son tan heterogéneos como para ser analizados. Entonces veamos los resultados del mundo real que encontramos de los efectos de la inmunización contra SARS-CoV-2 en Latinoamérica, ¿no? Este es el estudio de Núñez. Él encontró que los pacientes mexicanos entraban con mucha hipertensión y diabetes y que el 56% tenía al menos 5 síntomas persistentes y que la vacunación previa contra SARS-CoV-2 y la infección durante la ola de la variante Delta se asoció con una duración más corta de las condiciones post-COVID. Cabe recalcar que en esta corte se administró tan solo una vacuna y que tuvieron mayor prevalencia de trastornos respiratorios y metabólicos, requiriendo oxígeno incluso suplementario cuando fueron hospitalizados. De ahí tenemos este estudio que es de Angarita, que realmente es una corte variopinta en cuanto a países. Participaron varios países, entre ellos el Ecuador, Argentina, Chile, Perú. Y pues encontramos que entran con prevalencia también de trastornos respiratorios metabólicos como carga de enfermedad y que las principales manifestaciones clínicas en este estudio pues fueron fatiga, cefalea, neuropatía periférica, problemas de la concentración, pensamiento y memoria. Y que los hallazgos más remarcables, al menos de esta serie, fueron los pacientes vacunados con 2 dosis. Aquí ya, por lo menos en este estudio, tenemos que han recibido una primo vacunación en el estudio de Angarita, ¿no? En este estudio que es el de Mara, encontramos que también, otra vez, Latinoamérica vuelve a entrar con alta carga de enfermedad en cuanto a hipertensión y diabetes, y que nuevamente vuelven a presentar síntomas respiratorios y cardíacos, síntomas generales como fatiga, síntomas neurológicos como dificultad para concentrarse, disgeusia, depresión y ansiedad. Y cabe recalcar que este estudio, el de Mara, es el único estudio que toma en cuenta el número de reinfecciones y especifica las vacunas de las cuales se dispusieron, como en este caso, en este tiempo, fue Oxford, Astra, CoronaVac, Pfizer, BioNTech y Janssen, ¿no? Entonces, es muy importante porque fue realizado en Brasil en una población médica. Entiendo que también fue de Fiocruz. Y pues es uno de los estudios más específicos. Entre estos, la información que arroja, que me parece importante, es que las interacciones entre la dosis de la vacuna antes de la infección y el número de infecciones por SARS-CoV-2 por cualquier variante y la COVID prolongada no fueron estadísticamente significativas. Posteriormente llegan otros estudios como el de Arango Ibáñez, que también es multicéntrico, participó el Ecuador, Argentina, Dominicana, también Paraguay, y a este es el único donde entra ya una proporción entre hombres y mujeres muy similar, lo que vendría a desmentir el hecho de que es más, que nos dice las series europeas o latino o americanas que nos dicen que afecta más a mujeres, pues aquí se ve que afecta en igual proporción a hombres y mujeres, ¿no? Y que las comorbilidades más frecuentes incluyeron hipertensión, sobrepeso, obesidad, pacientes igual con diabetes. Y aquí ya fenotipea. Aquí quiere decir que genera caracterización en 3 grupos. Grupo 1, un patrón inflamatorio sistémico. Grupo 2, un patrón de afectación musculoesquelética y cardiorrespiratoria. Y el grupo 3, o el clúster 3, un patrón que tiene afectación neurológica y cardiorrespiratoria, y que los síntomas permanecieron al menos durante 2 años después de la prima vacunación. Es decir, que a pesar que haya recibido 2 vacunas, aquí persistieron los síntomas, ¿sí?
Al contrario de lo que nos dicen los estudios de Watanabe, por ejemplo, en otros lugares del mundo. Luego viene este que es uno de mis preferidos porque es uno de los más recientes. Y no digo preferidos, sino porque se parece mucho a la población ecuatoriana a la población mexicana. Entonces sale Luis del Carpio Orantes y dice que va a incluir 203 sujetos, de entre ellos 68 mujeres y 32 hombres con condiciones preexistentes. Igual entran con una carga de enfermedad de diabetes, sobrepeso, hipertensión, problemas cardíacos, problemas renales y asma. Y lo que más se encuentra es fatiga o debilidad, ansiedad, nerviosismo, problemas de memoria, falta de concentración. Además, cardiopatía, sobre todo un fenotipo que ya se sugería un poco más hacia lo cardiometabólico y que los síntomas fueron significativamente más persistentes en mujeres versus hombres. Entonces, si yo analizo todos los 8 estudios que existen a nivel de Latinoamérica, hago una tabla 1, ¿qué es lo que voy a encontrar en mi población latinoamericana? Que la mediana de pacientes latinoamericanos tiene 43 años. ¿Sí? El promedio de edad de afectación de estos pacientes es 47 años, 42% son hombres, 57% son mujeres, 32% tienen diabetes, 27% tienen hipertensión, 53,4% son no vacunados y al menos 33% tienen una vacuna. La mitad o menos de la mitad tiene prima vacunación, 42,5%, y refuerzos apenas en un 21,5%. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante desde el punto de vista que somos una población mucho más joven y que con mucha más carga de enfermedad cardiometabólica y apenas la mitad tiene prima vacunación. Entonces, la evidencia sugiere que la inmunización contra SARS-CoV-2, especialmente en dosis múltiples, podría brindar protección contra COVID prolongado. Si bien esto es cierto, en Watanabe informó, como ustedes muy bien vieron, en su metaanálisis que 2 dosis de la vacuna tuvieron menor riesgo de desarrollar COVID prolongado en comparación con ninguna vacunación, pero en América Latina algunos estudios no encuentran ningún efecto con 1 o 2 dosis de vacunación, mientras que otros sí encontraron una reducción de riesgo con 3 o más dosis. Y estos resultados contrastan con grandes estudios europeos poblacionales en los que la vacunación contra la COVID-19 se asoció fuertemente con una menor probabilidad de desarrollar COVID prolongada. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de la coherencia de la definición del estado de vacunación completa y su asociación temporal con la infección por SARS-CoV-2. Y es por ello que traigo a discusión que la gran mayoría de los estudios que evalúan el impacto de la inmunización de COVID prolongado que se han desarrollado en regiones distintas de América, ya ustedes están viendo el mapa, prevalente, fueron más realizados en Sudamérica y en Brasil, y precisamente por Fiocruz. Y las diferencias regionales en el acceso y la adopción de vacunas subrayan los desafíos críticos de salud pública que tenemos nosotros como Sudamérica. Quizás estemos sesgados en lo que encontramos porque, lógicamente, los estudios que existen son con 1 o 2 dosis y después de ello es como que hubieran dejado de estudiar long COVID, incluso países como Brasil. Dado que la mayoría de los estudios incluidos provienen de Brasil y México, es posible que los hallazgos no representen completamente diversos contextos de la región y ampliar refuerzos de investigación para incluir países subrepresentados como América Central, Caribe, como Ecuador, como Colombia, son necesarios. La implementación de la vacunación actualizada en las Américas ha sido lenta e incluso hasta el momento todavía tiene versiones retardadas de la vacuna, lo que nos pondría en más riesgo de padecimiento de condiciones posvirales, y esto es una opinión propia. Bueno, en todo caso, no existe ningún examen de rutina o de laboratorio, como están viendo acá. Esto es cuando NIH lo propuso en agosto del 2024, que sean laboratorialmente idóneos para el diagnóstico del long COVID, pero existen biomarcadores propuestos que nos gustaría utilizar y hacer teniendo en cuenta esta información, tanto para autoinmunidad, para disfunción del endotelio, como para señalización neurológica disfuncional y persistencia viral. Incluso para persistencia viral, lo que tenemos planeado en un futuro es que podamos medir interferón o que podamos medir poblaciones de linfocitos CD8, porque existe un subtipo que nosotros le denominamos subtipo inflamatorio de COVID-19 que tiene actividad de neutrófilos y cambios cualitativos en la memoria y respuesta de los linfocitos B.
y que en este caso los síntomas son un discriminador deficiente, entonces necesitamos biomarcadores. Si nos vamos un poco más a la ómica, ya tenemos endotipos que son clasificados como resuelto, suprimido y no resuelto. En el endotipo supresor tenemos ya genes inflamatorios de coagulación alterada durante la hospitalización. En el endotipo no resuelto tenemos alto número de genes inflamatorios y de coagulación disregulados que continúa incluso tras el alta de los pacientes que padecieron COVID. Y tenemos que tener en cuenta que el endotipo no resuelto también presenta neutrófilos persistentemente más altos y que el endotipo supresor fue el único con un aumento significativo de la proporción de linfocitos T reguladores. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar los endotipos? Que quizás tenemos muchos pacientes que incluso son asintomáticos, pero tienen una disregulación inmune y tienen un COVID presente, pero no lo saben. Y en ese sentido es necesario también biomarkers. Dentro de las conclusiones y recomendaciones que puedo dar después de haber realizado esta revisión de alcance es que existe una brecha en el conocimiento actual sobre COVID persistente en población latinoamericana, con apenas 8 estudios realizados en el continente y apenas 2 cohortes que toman en cuenta el Ecuador, en el caso de mi país. La causa de esta brecha de información puede ser consecuencia de la falta de acceso a los pacientes a un diagnóstico adecuado. Muchos de los doctores no reconocen el U079, que es condiciones post-COVID, y que la identificación de la vacunación con la prevención de condiciones post-COVID podría ser subestimada en poblaciones hispanas. Probablemente porque se está estimando información realizada en otros países como Norteamérica o en Europa como propia. ¿Verdad? Estamos adoptando esa información y no estamos haciendo estudios tampoco en población indígena afroamericana y que tiene mayor prevalencia de hipertensión y diabetes, ¿no? Y que incluso hemos dejado de estudiar. Porque después de esto, revisé, yo también me metí a ver si podía actualizar y no hay nuevos estudios. La heterogeneidad genética y ambiental de América Latina plantea la posibilidad de patrones epidemiológicos diferentes en comparación con otras regiones del mundo en cuanto a condiciones post-COVID. Entonces, con ello necesitamos que esta revisión, que como les he dicho, está sujeta a limitaciones relacionadas con tamaños de muestra, metodologías variadas y definiciones inconsistentes de COVID prolongado en Latinoamérica, la ausencia de datos sobre determinadas poblaciones y el alcance restringido de diseños observacionales que limitan la generalización de los hallazgos. Así también las futuras investigaciones regionales tienen que priorizar los estudios longitudinales intervencionistas para determinar la asociación causal entre vacunación y los resultados de la COVID a largo plazo. Es decir, que tenemos que armonizarnos en diseño. Esto es importantísimo porque a nivel comunitario es necesario educar, por eso es que estamos aquí en Proyecto ECO y agradezco la invitación. Educar a la educación, a la población médica para comprender el impacto a largo plazo de COVID-19 y la situación respecto al estado del conocimiento actual, el problema. Yo vengo de un foro de vacunación que tuve con infectólogos pediatras y ellos no están conscientes de que también al vacunar niños más de 6 meses estamos previniendo secuelas a largo plazo. Es como que todavía no lo creen. Entonces, la estrategia más preventiva para prevenir los síndromes post-COVID y el impacto a largo plazo asociado en la vacunación de adultos es la vacunación en adultos y niños. Aparentemente, en la era de las dudas sobre la vacunación, tenemos que motivar la vacunación de las personas y esto es esencial para prevenir secuelas como síndromes postvirales. En cuanto a mi mensaje final. Conocí por casualidad a Peter Hotez y si es que él estuviera acá, estoy segura que me dijera que necesitamos comprender que las vacunas evitan secuelas a largo plazo y que pueden ser permanentes, pero que son totalmente evitables, como él siempre lo dice en Long COVID. Como he demostrado, sin embargo, y presentaré también esta información muy probablemente a otras personas. En Latinoamérica no es tan así, porque si nos vamos a la estricta medicina basada en evidencia, encontramos estudios como el de Luis del Carpio, donde se ve que a pesar de 2 vacunas, los síntomas de Long COVID persisten más de 2 años. Estas son mis redes si me quieren contactar y esta sería mi ponencia y estoy dispuesta a responder preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela.
vou falar em português agora, mas muito obrigada pela apresentação muchas gracias, extremamente doctora, por completa, su atualizada, muito presentación muy interessante. completa y actualizada, No final, a gente muy sempre bate interesante. naqueles pontos-chave, né, de que A fin de cuentas, tem que siempre seguir com tocamos vacina, que a esos gente tem puntos que clave, de que seguir com hay a que informação continuar con la dos profissionais vacunación, médicos, estarem atualizados, compartir ainda la é información con los uma questão e profesionales uma médicos doença para que que estén os próprios actualizados, profissionais de saúde não porque es estão una cientes, enfermedad muitos pacientes que a também veces não, los então a gente tem que profesionales de seguir salud pública no están tan nessa informação, concientizados, los nessa pacientes divulgação de informação, tampoco, né, disseminação de así que hay que informação, seguir que é o divulgando que, la inclusive, é o información, objetivo principal do que projeto es, ECO, bueno, que a el gente está fazendo principal parte. Muito objetivo de obrigada este mesmo pela proyecto apresentação. ECO. Así que Tem muchas gracias antes de eu por começar la a falar, eu acho que tem uma presentación. dúvida, eu não sei se Federico Keller Antes já de entrou em empezar a call, hablar, hay porque se eu vou una ler em português, a duda, gente vai creo ter que que la traduzir. querés Tem uma questão leer, levantada Federico. Hay una por uma das pessoas que pregunta está assistindo a que gente. hizo a Alguma un dúvida, alguma pergunta asistente para a doutora Gabriela. para una Yo duda leo para la doctora. María Pía, yo leo la pregunta. La pregunta dice específicamente, es de parte de Iván Bravo, considerando la creciente evidencia sobre la interacción entre respuesta inmunitaria y factores metabólicos, ¿existe información que relacione el control de comorbilidades como la obesidad o la diabetes con una mayor respuesta vacunal frente al SARS-CoV-2 y una menor probabilidad de desarrollar COVID prolongada? Excelente pregunta. ¿Orientar estrategias integradas de inmunización y manejo crónico desde la atención primaria? Excelente pregunta. Sabes que sí, he revisado la literatura después de hacer esta revisión del cáncer y después de encontrar la alta carga de enfermedad. Sería bueno, no existen, vendrían a decir, no existen ensayos clínicos, pero sí existen estudios observacionales y cortes transversales que sugieren, si quieren yo comparto el link o envío el link, que sugieren que eso podría ser una alternativa también para modular o reprogramar la respuesta vacunal, ¿sí? Pero hay algo súper importante en este sentido, que nosotros desde la prevención primaria tenemos más factibilidad de tener condiciones inflamatorias persistentes postinfecciosas, justamente porque somos una población que ya viene con una alta carga de enfermedad cardiometabólica, ¿ya? Y eso nos pone a nosotros ante fenotipos clínicos de COVID como latinoamericanos más hacia los fenotipos cardiometabólicos, es decir, que después de COVID-19 ya entran con más diabetes, más hipertensión, o que quizás después de COVID-19 ya presentan más tempranamente hipertensión, diabetes, miopatías inflamatorias y otras entidades. O sea, estamos más en riesgo justamente por esa carga de enfermedad. Excelente, excelente. Bueno, te quería felicitar primero por la presentación, fue clarísimo y con datos muy relevantes. Me quedo con el que, una pregunta te quería hacer, me quedo con el que nos faltan datos, creo que es una de las principales, uno de los principales mensajes que tenemos, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que nos faltan datos, que tenemos cierto grado de evidencia que apoya que la vacunación reduce el riesgo del COVID prolongado, pero que nos faltan datos locales a nivel de Latinoamérica, nos falta tener bastantes datos. Y sobre eso te quería preguntar, ¿tenés conocimiento de que esté algún trabajo en desarrollo actualmente a nivel de Latinoamérica, eventualmente algún trabajo multicéntrico, que tenga el diseño adecuado como para llevar adelante y tener más datos respecto a los efectos de la vacunación? En población con long COVID no, porque justamente vendría a faltar lo que es más esencial, que son los registros primarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos como nación todavía, como país, el registro de pacientes con COVID persistente. Y esto sucede también en Colombia, en Perú y en México. ¿Por qué? Porque no es reconocido. Vamos al problema de la definición. Desde la definición,
Y también porque el profesional de salud médico no está educado para el reconocimiento de esta entidad. Y vaya, no solamente eso, es que tampoco tenemos biomarcadores para probarlo. Entonces, yo lanzarme con un U079 significa que de pronto tengo que, es una sospecha clínica más el antecedente de COVID-19, más la reactivación de herpes virus de Epstein-Barr y un PCR, que es el único biomarcador que podré tener disponible que se encuentra alto y en base a ello trabajar. ¿Sí? Entonces, nos hace falta registros nacionales primero. Ujú. Y, Perfecto. sí, entonces no hay nada. Es un campo fértil para la investigación. Ahí está. Y lo otro que te iba a preguntar también, porque en todos los trabajos que analizaste, sobre todo estos latinoamericanos, digamos, no vi ninguno que fuera con más de dos vacunas, o por lo menos no pude ver. Porque, por ejemplo, acá en Uruguay, sobre todo en las poblaciones, digamos, con más riesgo, las poblaciones de mayor edad, con mayor comorbilidad, muchas veces tienen más de dos vacunas de anti-COVID realizadas a esta altura de la evolución de la COVID-19. ¿Por qué es que no hay ninguno de los trabajos, hay pacientes vacunados con más de dos dosis? Sí hay la serie que se llama, es la serie Cardio COVID, en la serie que es de cardiólogos. Mira que los cardiólogos nos tienen 10 pasos adelantados porque ellos ya se dieron cuenta que tienen más riesgo de cardiovascular en pacientes que padecieron COVID-19. Y esta serie ya tiene más de dos vacunas, tiene dos vacunas y un refuerzo. ¿Sí? Ujú, Y en la serie de Luis del Carpo, yo que es mexicana, ya tienen dos vacunas y hasta cuatro refuerzos. ujú, Y a pesar de ello, en estos dos estudios latinoamericanos no hay un efecto estadísticamente significativo entre la vacunación completa y que mejore COVID persistente a lo largo del tiempo. Más bien lo contrario, se ahí encuentra lo va. contrario. En el Es primer estudio intermitente. lo que Ajá. mostraste y eso, ¿no? Que era lo contrario, digamos, ¿no? Exacto, entonces quiere decir que la hipótesis vendría a ser aquí, o que, o que la vacunación es independiente y que puede seguir teniendo un postviral, ¿sí? O lo que pasa en Latinoamérica, que tenemos vacunas atrasadas, generalmente 6 meses a un año, siempre porque esto suele suceder porque el virus muta mucho y eso también podría estar interfiriendo en la programación inmunológica al generar protección contra COVID persistente. Entonces es un problema de equidad que tiene Latinoamérica, que no tenemos la última vacuna o que si viene tarda en llegar después de un año por problemas regulatorios y que eso incluso también podría estar infiriendo en los desenlaces de estos estudios. Porque Watanabe cuando lo estudió fue después de la primera vacunación y ahí sí encontró el resultado, ¿no? Entonces, pero es un estudio que se realizó en el primer mundo, un metaanálisis que se realizó con información reciente. Pero en Latinoamérica no podemos hacer eso porque muchos de los países viene atrasada la vacuna actualizada o también puede ser que sí sea real, que, no, que es independiente el COVID persistente de la vacunación como factor protector, como lo demuestra Luis del Carpio, ¿no? Entonces, eso es importante analizar, Y poder teniendo tener. más información a nivel regional. Exacto. Exacto, exacto. Oye, José Carlos creo que preguntaba justamente esto último que estabas comentando, me parece que ya quedó contestada la pregunta, hacía referencia sobre si los distintos tipos de vacuna contra distintas cepas, si habían diferencias con respecto a la prevención del COVID prolongado, pero creo que lo acabaste de contestar en la última parte de tu última respuesta. Sí. Este, Bien, no sé si alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta, consideración. Yo quiero volver a decir algo. Doctora Gabriela,
Al final, doctora Gabriela, cuando usted reforzaba la importancia de la vacunación, me llama la atención que en América Latina, como decía y como Federico también recalcó, tenemos ese atraso en publicaciones. Es que tenemos datos, tenemos materiales. Yo creo, pensando en voz alta, los investigadores nos dividimos mucho entre asistencia e investigación. Entonces, no tenemos el tiempo necesario para dedicarnos a la organización, al trabajo de publicación, de investigación, porque acumula tantas funciones. Y es algo que yo puedo ver, porque en nuestra experiencia aquí en Fiocruz, que tenemos atención y tenemos investigación en varias áreas de enfermedades infecciosas, tenemos un número de publicaciones a generar, información para transmitir a la población latinoamericana, pero también terminamos dependiendo de los datos internacionales o que vienen de América del Norte. Pero es algo para pensar y repensar para poder cambiarlo. Y también algo que dijiste de la publicación de Brasil, que mencionó bastante, que es muy importante, que le hicieron colegas en Brasil. Y hace tiempo que hablo de una publicación a futuro que empezó hace tiempo, que tenemos una cohorte de 751 pacientes. Yo ya presenté algunos datos preliminares y vamos a tener datos a la brevedad. Estamos haciendo la limpieza final para generar la publicación. Estamos, por supuesto, atrasados porque empezamos en 2023, va a ser de 2 años y medio. Vamos a tener novedades de esa cohorte brasileña grande, de acá de Fiocruz, pero volviendo al tema de la vacunación, con el tema de datos internacionales de América del Norte y del mundo, vamos a tener un impacto muy grande porque nosotros seguíamos, aprendíamos mucho de las políticas públicas de vacunas, especialmente de Estados Unidos, la vacunación pediátrica para gestantes, y eso cambió mucho recientemente, específicamente la vacunación en niños, niñas, embarazadas, que está cambiando mucho en América del Norte, que incluso está siendo contraindicada la vacuna de COVID. Entendemos que está haciendo hay contraindicaciones. Y nosotros nos apoyábamos mucho en esto para tener nuestras informaciones en combinación con nuestras sociedades específicas de enfermedades infecciosas y pediatría y demás, pero vamos a dejar de depender tanto de estos datos internacionales y de estas directrices internacionales y queremos usar más las nuestras, porque efectivamente son las que se basan en evidencia científica de lo que está sucediendo en esta parte del hemisferio norte. Es importante realmente enfatizar justamente en invertir en los estudios longitudinales y observacionales para poder acompañar el impacto de la vacuna. Entiendo que tenemos que efectivamente pensar en esto y en los estudios que estamos haciendo justamente es lo que estamos haciendo y sin dar mucho spoiler, queremos decir que el doctor Doug Fraser hizo la primera presentación con un colega de Canadá para el proyecto de COVID largo, hablando de los datos que se van a publicar acerca del análisis proteómico. Aprovecho de lo que me habías dicho de no tener el análisis laboratorial de COVID para COVID largo y está siendo analizado como una publicación. En realidad estamos esperando la última respuesta para identificar las alteraciones laboratoriales para comparar todo lo que es COVID largo con las personas que no lo tienen y en comparación con individuos que son saludables. O sea que hay 3 ramas, uno de ellos es el COVID largo para compararse en el análisis que muchas veces no es de rutina laboratorial, pero que vamos a tener sí esta indicación que ya se escribió y está en análisis para una revista. Y justamente luego de este primer artículo vamos a traer algo que no es una novedad, pero que ya comenzamos a hacer en Brasil y algunos centros en el mundo también, de un estudio de intervención clínica de medicamentos para COVID largo
y COVID prolongado, incluso con los síntomas variados. Hay dos medicamentos que están justamente reposicionados para esto, que de hecho creo que se habló un poco al final de la presentación, pero quería destacar esto porque nos da un poco de esperanza, ¿verdad? A futuro, a pesar de todas las dificultades que tenemos, en la posibilidad de tener algunas posibilidades próximas sucediendo. Así que en breve vamos a comenzar en Brasil, pero ya empezó en 2 lugares en el mundo, Estados Unidos con un centro y, si no me equivoco, África también tiene un centro que empezó a incluir pacientes para esta reposición de estos 2 medicamentos con efectos antiinflamatorios para COVID prolongado. Así que bueno, es un poquito un punto de esperanza y es un poco lo que les quería comentar, y nuevamente agradecer mucho. Me interesan muchos los datos brindados, lo que presentó la doctora Gabriela, para entender un poco todos estos estudios y poder buscarlos y poder detallar un poco más. Federico, le paso la palabra. Muchas gracias. Lo otro, muy interesante lo que decía María Pía. Lo otro también interesante que me llamó la atención es toda la parte de los efectos neurológicos a largo plazo y de la relación con la enfermedad de Alzheimer, que realmente es un punto muy bueno también para la investigación a futuro en cuanto a la prevención, que me parece que sería algo extremadamente interesante y beneficioso, ¿no? Sí. Poder ver Sí. si existe una relación directa. ¿Hola? ¿Sí? Sí, y Si existe justamente, perdón que te corté. directa, ¿Me escuchas? no, ¿Me adelante. escuchas? Perfecto. Sí. Sí, junto con el herpes, la influenza, el COVID-19, las vacunas antidemencias, son esas, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo muy probablemente, y lo que se ve en algunos estudios, es que después de la vacunación de COVID y de influenza, se ve una disminución en cuanto a la demencia de Alzheimer, ¿no? Entonces, sin embargo, son estudios que tienen sesgo de selección y sesgo de confusión. Entonces, también se necesita mejor diseño justamente para poder evidenciar a largo plazo en series prospectivas si realmente es verdad esta información, ¿no? Entonces, si bien es cierto, parece que es motivador y tiene también una explicación fisiopatológica, porque cualquier condición inflamatoria persistente afecta la barrera hematoencefálica y también genera metabolitos como los que he demostrado que son más comunes en población con COVID persistente. Necesitamos más estudios también en Latinoamérica, porque toda la información que viene es de afuera. Y esto es como decir el efecto de más allá de las vacunas y su eficacia. Estamos viendo efectos colaterales que no precisamente tenían que ver con la vacunación contra SARS-CoV-2, pero sí contra enfermedades crónicas. Y de ahí el llamado a la vacunación en el adulto, ¿no? Yo siempre, desde el punto de vista de salud pública, promociono la vacunación en el adulto para que justamente tengamos estos efectos más allá de la eficacia que tenemos para Alzheimer, para trastornos neurocognitivos y que incluso podrían estar teniendo que ver con la regulación del envejecimiento, ¿no? Con la respuesta regulatoria del envejecimiento, ¿no? Por vacunas a largo plazo. Perfecto, perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario de todas las personas que están participando en el día de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario más. Bueno, yo creo que estamos próximos a la hora de cierre. Agradecerle a Gabriela por el aporte buenísimo, una revisión fantástica realmente, por haber podido compartirla con nosotros. Nos quedamos con mucho, pensando sobre todo en la necesidad de tratar de generar datos, de obtener datos, ¿no? Porque me parece que el desafío para el COVID prolongado está ahí. Y bueno, y simplemente agradecerle a todos los que han participado el día de hoy. Comentarles que tenemos nuestra próxima actividad el 20 de octubre, donde vamos a estar haciendo una nueva teleclínica ECO, así que bueno, más que invitados todos para participar
en nuestro próximo encuentro, que sería el 20 de octubre. Sin más, no sé si alguien más quería hacer algún comentario y si no, daríamos al cierre de la actividad de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Federico. Gracias a todos.